Zaba, buenas tardes. Me llamo José Javier, pero mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos a este quinto episodio de Reflexiones en Positivo en 10 minutos. Vamos a seguir adentrándonos en el libro de Daniel, concretamente en el capítulo 3. Ayer estudiamos en dos partes todo el capítulo 2, donde Nabucodonosor va a tener un sueño que olvida. Como nadie le puede decir el sueño que había tenido y la interpretación, lógicamente, manda a matar a todos los sabios y solo Daniel es capaz de revelarle el sueño a Nabucodonosor y darle la interpretación. Y gracias a Daniel, todos los sabios no son ejecutados. Daniel lo que le dice al rey que ese sueño era una gran estatua con 4 metales. Cada uno de ellos iba a representar a un imperio que se iba a suceder. El primero, la cabeza que era de oro, correspondía a Babilonia. Y después de Babilonia iban a haber otros imperios que iban a suceder. Y Daniel lo que le deja muy claro es que quien domina los tiempos, las edades y quita y pone reyes es Dios, nadie más. Al final, Nabucodonosor se postró en su rostro, se humilló y engrandeció a Daniel. ¿Vale? Capítulo 3 es la continuación del 2 y la reacción de Nabucodonosor. Vamos, si os dais cuenta, si queréis, a empezar ya con el capítulo 3 y dice lo siguiente. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, consejeros y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Es muy interesante la reacción de este rey que, si bien se humilla en el capítulo anterior, aquí su soberbia, su ego, sale a flor de piel. Es entendible, estamos hablando de la persona más importante del mundo conocido en aquella época. Es una persona con todo el poder, un dictador, acostumbrado a hacer lo que quiere sin que nadie le diga nada. Y después de entender que su reino no iba a continuar, quiere rebelarse contra ello, lógicamente, y quiere que su reino continúe en el tiempo. ¿Qué es lo que hace? Hace simplemente lo que hubieran hecho pues, mucha gente pagana de la época. Construye una estatua para adorar a sus dioses, pero esa estatua, en vez de ser de los diferentes metales que le he presentado en el relato de Daniel y en el sueño que había tenido, es toda de oro. Es como una manera de pedir a sus dioses que su reino continuara por siempre. No sé lo que debía costar esa estatua. El relato nos dice que era de 60 codos, o sea, unos 30 metros de alto, y una anchura de 6 codos, unos 3 metros de ancho. Si os dais cuenta, está muy desproporcionada, es como si fuera un obelisco, pero la idea era que fuera una estatua que se pudiera ver a la distancia, que todo el mundo pudiera verla. Y congrega en un lugar a todas las personas más importantes del reino. Me imagino que hizo traer a todo el mundo de todos los pueblos conocidos que él gobernaba, a los principales gobernantes que vinieran a esa explanada y que adoraran a la estatua y que le rindieran pleitesía como una forma de reconocer también su reinado y una forma de pedir a los dioses que este reinado continuara siempre. Dice que se reúnen todos delante de la estatua, llegan todos, se reúnen todos delante de la estatua, y dije el relato: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Nuevamente, otra sentencia de muerte. Cada capítulo estamos viendo que los actos que se nos presentan podían acarrear la pena de muerte. En los 3. Es muy curioso y muy interesante este hecho. El rey quiere que todo el mundo adore, que todo el mundo se postre, y cuando los instrumentos de música empiecen, todos tenían
que hacer lo que el rey había pedido, y si no era así, iban a ser echados en un horno de fuego. Todo el mundo se postra, todo el mundo adora esa estatua, o casi todos. Dice que en ese momento, después de la adoración, en aquel tiempo algunos hombres caldeos, algunos de la clase de élite de Babilonia, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, y hablaron y dijeron: Rey para siempre vive. Tú has dado una orden que después de que los instrumentos suenen, todo el mundo adore. Pero había varias personas, estos hombres judíos, los cuales tú pusiste, recuerda que fuiste tú que cometiste este error, y que no pusiste sobre todo Babilonia también para regentar, y que no se han postrado, no te han respetado, no adoran a tus dioses ni adoran a la estatua que tú has levantado. Y son Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel no está, no sabemos dónde estaba en ese momento. Quizá pudiera estar en algún sitio lejano del reino, enviado por Nabucodonosor a alguna empresa o algún requerimiento. Aquí se nos habla de los 3 amigos de Daniel y son acusados de no postrarse delante de la estatua. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que se los trajera. Nabucodonosor se enojó. ¿Quién eran ellos? Para llevarle la contraria a una orden que el rey había dado. Una vez están delante de ellos, les dice: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro? Y ahora el rey les vuelve a pedir que se postren. Ahora pues, ¿estáis dispuestos a adorarla? Y si no la adoráis, sabéis que vais a ser echados en el horno de fuego. Es muy curioso que el rey les da una segunda oportunidad, cosa que no era normal en un rey tirano o dictador como era Nabucodonosor. Los debía apreciar bastante a pesar de todo, y les da una segunda oportunidad. Les dice: venga, pensadlo, daros cuenta de lo que puede ocurrir. Y ahora viene lo importante del tercer capítulo del libro de Daniel. Le dicen, no sabemos quién de los 3 hablan, pero dicen: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, no tiene sentido que discutamos. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, Nabucodonosor, eso tenlo muy claro. Pero si no nos libra, no te serviremos ni a ti, ni a tus dioses, ni a la estatua. Nuestro Dios puede, pero si no lo hace, aún así no vamos a servir. Esto es muy importante, la concepción que tenían ellos. Ellos tenían fe en Dios y sabían que Dios podía librarlos. Pero iban a ser consecuentes, les librara a Dios o no les librara. Y aquí tenemos que tener cuidado muchas veces los cristianos, porque estamos acostumbrados a pensar que Dios siempre responde cuando obra como nosotros queremos. Dios escuchó mi oración y me sanó. ¿Y qué ocurre si Dios no te sana? ¿No está escuchando tu oración? ¿Y qué pasa si a ti te sana y al otro no le sana? ¿Te escucha a ti y al otro no le escucha? Dios tiene poder para curarte a ti y al otro. Pero si no lo hace, no sabemos por qué es. Y fue lo que le dijeron estos muchachos. Puede curar, puede salvarnos, pero si no lo hace, aún así no adoraremos. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra ellos y ordenó que el horno se calentara 7 veces más. Se encolerizó, eran las primeras personas que le llevaban la contraria a él, a Nabucodonosor, unos hebreos cautivos. ¿Quiénes eran ellos? Y pidió que se calentara el horno 7 veces. ¿Y por qué 7 veces? ¿Por qué tenía que calentarse más el horno? Contra más se calentara el horno, menos iban a sufrir, porque iban a morir instantáneamente. Hizo que se calentara mucho más, porque aún tenía las dudas de que su Dios lo salvara. Es muy curioso que dice 7 veces más. ¿Cómo sabes tú que ese horno estaba 7 veces más caliente que antes? El 7 en la Biblia es el número de la perfección. Y el lenguaje que se utiliza y los números tal como se utilizan en Daniel siempre son números concretos y específicos. Vimos el 3 en el capítulo 1, el 10, ahora aquí el 7. Y dice entonces que ordenó a sus
vigorosos hombres que los ataran y tal como estaban los arrojaran en el horno de fuego. Y calentó tanto el horno de fuego que los guardas que los llevaban murieron abrasados antes de llegar al horno. Pero una vez estos tres entran en el horno, dice que cayeron atados dentro del horno de fuego. El rey Nabucodonosor se espantó y dijo: a ver, ¿no eran tres los que echamos al horno de fuego? Yo estoy viendo a cuatro. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno. Me imagino que se habría enfriado un poquito más. Estos muchachos estarían un tiempo ya allí. Y les dijo: Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. El milagro que estaba viendo Nabucodonosor era extraordinario, hasta el punto que se rebajó a acercarse al horno y pedir que salieran. Se dio cuenta que había cometido un error, que el Dios de esos muchachos era un Dios poderoso. Dice que una vez estaban con ellos se quedaron asombrados, porque ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, ni siquiera olían a fuego. Y Nabucodonosor dice: bendito sea el Dios de Sadrac, de Mesac y Abednego. Mirad qué importante, el Dios de ellos no era aún el Dios de Nabucodonosor. Y esto es muy importante. Muchas veces oigo decir a la gente: yo es que no creo en la iglesia. Perfecto. ¿Pero crees en tu Dios? ¿O no crees en la iglesia porque quizás el Dios de la iglesia es el Dios de ellos y no es el tuyo? Era el Dios de ellos. No digas: no creo en la iglesia. Di: creo en mi Dios. Ese Dios personal. Ese Dios que hace milagros en mi vida. Ese Dios que se preocupa por mí. Es decir, no creo en la iglesia, es porque verdaderamente ese Dios personal no es tuyo, es de otros. Y dice que Nabucodonosor dice: bendito sea el Dios vuestro que envió a su ángel. Es importante cuando dice envió a su ángel, no dice envió a un ángel, envió a su ángel. No vamos a entrar mucho en el detalle, pero este personaje era Jesús, que se le presenta siempre como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Si no hubiera dicho un ángel, pero aquí dice su ángel, el ángel, un ángel muy concreto. Dice: los cuales no cumplieron el edicto del rey, sino que entregaron sus cuerpos antes de adorar a otro Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado. Olé, otra ley de intransigencia. Adorar todos ahora porque yo lo digo. Y el que no lo haga, su casa convertida en un muladar y toda su familia con ella. Es interesante el personaje de Nabucodonosor, pero hay que entender que era un rey déspota. Y no me cansaré de decirlo, porque lo que ocurre con él luego va a ser un milagro verdaderamente extraordinario. Yo no quiero alargarme más, simplemente recordar que cada capítulo tiene una frase extraordinaria, una frase que es el centro del libro. El capítulo 1, cuando dice Daniel, propuso no contaminarse. Es el texto clave del capítulo 1. En el capítulo 2, el texto clave es: mi Dios te va a revelar. Y en el capítulo 3, la clave es: no hace falta que te digamos, ni te expliquemos. Nuestro Dios nos puede librar. Y si no nos libra, aún así no adoraremos. Quiero quedarme simplemente con una reflexión en estos momentos de tanta dificultad, donde verdaderamente el coronavirus nos está atacando de la manera como lo está haciendo y nos está preocupando, nos está agobiando. Nuestro Dios nos protege en estos momentos de dificultad. Eso no quiere decir que hijos suyos pasen por la enfermedad y mueran por la enfermedad. Pero Dios está detrás. Dios está detrás. Y si estuvieran aquí estos tres muchachos dirían: nuestro Dios es capaz
de protegernos. Pero si no nos protege, aún así serviremos a nuestro Dios. Y recordar solo una cosa. El cristiano no es el que no sufre, no es el que no padece, no es al que Dios lo libra de todo. El cristiano es el que afronta todas las cosas con la ayuda de Dios. Y con la ayuda de Dios no se ven los problemas, se ven las soluciones a los problemas. Y se ve que hay un Dios que lo dirige todo. Por eso no nos preocupamos tanto por lo que va a ocurrir. Sufrimos, pero no nos desesperamos. Bendiciones. Que tengáis una buena tarde. Recordad, suscribiros, darle a la campanita y al like. Es importante. Si me permitís, sigo estudiando.